CLED ha organizado tan generosamente desde Venezuela para el poder participar, el poder acompañarles, el poder hacer entre todos este espacio de reflexión conjunta que vengo a proponerles hoy sobre el origen histórico y filosófico de las nuevas tecnologías y cómo éstas tienen influencia en los procesos de innovación educativa en la actualidad. En principio, digamos, el hombre ha tratado desde que surgió como Homo sapiens en aquella antigüedad, explicar los fenómenos que ocurrían en la naturaleza, explicar intelectualmente estos fenómenos. Y ha recurrido a dos mecanismos básicamente durante la mayoría del tiempo en que nuestra raza humana ha habitado este planeta. La primera era la mitología y la segunda la magia. La mitología, entendida esta como la explicación a partir de una potestad de un dios para explicar los fenómenos de la naturaleza. Entonces teníamos el dios Sol y teníamos la diosa Luna y teníamos el dios del mar, y también la tormenta y el trueno y el relámpago eran explicados a través de distintas deidades. El otro mecanismo es el mecanismo de la magia, entendida la magia como esta capacidad de las personas de influir sobrenaturalmente con pases mágicos sobre la naturaleza. Por raro que parezca, cualquier estudio de historia nos dice que el grueso de la historia de la humanidad intentó estos dos mecanismos para la explicación de los fenómenos de la naturaleza, que ha develado al hombre desde que ha empezado con sus capacidades intelectuales. No fue sino hasta el siglo VI antes de Cristo donde las etnias griegas toman contacto con las etnias del Asia Menor, cuando empieza a cambiar el paradigma de la búsqueda de la verdad. Comienza, como comenzaron los griegos, ¿sí?, a hacer la búsqueda de la verdad a través de la razón, aquello de buscar la aletheia a través del logos. Esto es lo que constituye a Grecia en la cuna de nuestra civilización y que dio origen con el tiempo a los presocráticos y luego a los distintos filósofos del siglo de oro, que utilizaban la razón como la vía de acceso a la verdad. No estaban estas primeras épocas exentas de juicios que se basaban en la autoridad y no en la experimentación, pero fueron los primeros intentos de acceder a la verdad, de acceder a la explicación de los fenómenos por afuera de los rudimentarios mecanismos de la mitología y de la magia. Con posterioridad surge la ciencia como la entendemos nosotros, al principio con ciertas explicaciones básicas sobre la temperatura de los cuerpos, la dilatación, el movimiento, y luego con los aportes de Descartes, de Bacon, de Galileo o de Newton, llegamos a la ciencia tal cual como la entendemos hoy en día. Este camino recorrimos durante muchos siglos y siglos para poder llegar a lo que nosotros consideramos hoy día como nuestra ciencia, nuestra manera de acceder intelectualmente a la verdad. Ahora, ¿cómo surge la tecnología? La primera sinergia que surge sobre ciencia y tecnología, o la primera explicación, digamos, de tecnología, se suele citar al telescopio de Galileo. El telescopio de Galileo era un desarrollo tecnológico a través de lentes muy rudimentarias, con la que lograba Galileo acercar los objetos. Con este aparato tecnológico logra validar las leyes de Copérnico,
el Sol como centro del sistema solar y del movimiento de los planetas. Y aquí se produce históricamente la primera sinergia, la sinergia de ciencia y tecnología. O sea, la tecnología permite ser aplicada a descubrimientos científicos que de alguna manera apoyan las demostraciones de la ciencia. Empiezan entonces a crearse instrumentos de tecnología para desarrollar la ciencia y aparece una realimentación, una especie de feedback, una sinergia entre ciencia y tecnología. Existen otros momentos de sinergia de la ciencia y la tecnología, que es cuando la tecnología se utiliza para apoyar la ciencia, que ayuda a la producción económica. En este segundo momento, entonces, la tecnología se utiliza, la ciencia se utiliza para crear tecnología y la tecnología para apoyar el desarrollo económico. Surge la investigación tecnológica y este es el segundo momento, caracterizado por la época de revolución industrial. El tercer momento de sinergia es cuando la ciencia y la tecnología se unen, ¿sí?, en la sociedad de la información para desarrollar conocimientos. Ciencia y tecnología ya no desarrollan, no se utilizan como investigación tecnológica para desarrollar instrumentos de investigación tecnológica, sino para desarrollar el conocimiento, y aquí es donde se produce el tercer momento sinergético. ¿Qué es lo que ocurre con la investigación tecnológica? Se acortan los ciclos para la generación de nuevas tecnologías. Al acortar el ciclo, cada vez, digamos, la investigación tecnológica permite avanzar más rápidamente. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el microscopio óptico fue un desarrollo tecnológico fundamental, sobre todo en sus aplicaciones a la biología. Se consiguió en 300 años de desarrollo llegar a un poder separador, digamos, de 2.000 aumentos, casi 3.000 aumentos. En el año 1960, fines del 50, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, a alguien se le ocurrió que si estaban estudiando la dualidad entre partícula y onda y los fotones podían ser considerados como onda, ¿por qué no utilizar la longitud de onda más conveniente del fotón del electrón para crear en realidad mayor poder de separación en un microscopio? Y nació el microscopio electrónico. En solo 10 años la humanidad pasó de 3.000 aumentos que tenía en el mejor de los casos el microscopio óptico a 3 millones de aumentos, que es la resolución que en 10 años logró el microscopio electrónico. Se fueron acortando, ¿sí?, estos ciclos de generaciones de nuevas tecnologías, y estamos en la situación en que estamos hoy, en donde la tecnología produce en su sinergia avances científicos en algunas áreas en donde en el plazo de 18 meses se conoce de ciencia prácticamente el doble, o sea, se duplica el conocimiento científico de la humanidad. Basta pensar cuánto se sabía de ingeniería genética hace un año y medio atrás y cuánto se sabe hoy día sobre la misma disciplina. Ahora bien, ¿cómo evolucionan estas tecnologías? ¿Sí? Martínez San Martín nos propone 3 mecanismos. El primero, el del determinismo tecnológico, que dice que la tecnología evoluciona por sí misma. Y es más, dice, tanto así que las tecnologías evolucionan, según esta escuela, aunque las personas no quieran que evolucione. Y dice, por ejemplo, habla de las objeciones, las fuertes objeciones morales que existen para la clonación de seres humanos, y sin embargo el determinismo tecnológico, que parecería ser que las pruebas de clonación de seres humanos van a realizarse aún en el caso de que
el grueso de la sociedad internacional no esté moralmente de acuerdo con esto. La segunda línea o la segunda escuela de pensamiento habla del determinismo economicista, que dice que en realidad se trata de una cuestión de costo-eficiencia. Las tecnologías evolucionan, según esta escuela, en función de qué tecnología es más costo-eficiente que la anterior. Existe, sin embargo, una tercera escuela, la del justificacionismo cultural, que lo que dice es que en realidad las tecnologías se desarrollan en función de la esfera de valores de una sociedad en un momento determinado. Basta con citar dentro de esta escuela que los principios de la cocción, por ejemplo, en la olla de presión, en la olla de vapor, datan de la época de la ley de Boyle-Mariotte. Sin embargo, no fue hasta la época de posguerra, cuando las mujeres empezaron a necesitar trabajar en Estados Unidos, que se logró de alguna manera la introducción de la olla a presión como un artefacto tecnológico en las cocinas de las amas de casa. Esto es porque en las generaciones anteriores a la de la guerra, muy probablemente de haberle preguntado a alguna de nuestras abuelas, de haberle propuesto este dispositivo tecnológico que le permitía acortar la cocción de los alimentos, nos habría dicho que ¿para qué? ¿Para qué querría hacerlo más rápido? Si su tiempo, su paradigma temporal hacía que ella tuviera el tiempo suficiente como para realizar una comida, y por el otro lado nos diría, no sabe igual. De todas maneras, cualquiera de las escuelas que se abrace, hay algo que tienen en común y es que está muy claro. En cualquiera de estas líneas de pensamiento, el escenario prospectivo es un escenario evolutivo. Esto es, las tecnologías van a seguir evolucionando. Ahora bien, estas tecnologías modifican la forma de realizar las actividades cotidianas que tenemos. Cada una de las tecnologías fue modificando la forma en que realizamos nuestras actividades y por lo tanto modifican nuestra forma de ver el mundo, es decir, nuestra cosmovisión, y por lo tanto modifican también las formas de relacionarnos con el mundo y con los demás. Con esto de las cosmovisiones es bueno tratar de hacer un ejercicio respecto de cómo son las cosmovisiones respecto de una tecnología o cómo una tecnología modifica la cosmovisión del ser humano. Imaginemos, por ejemplo, en la época del descubrimiento de América, ¿sí? América quedaba a una distancia de 60 días de navegación. La cosmovisión, por lo tanto, para los hombres de la época, de la distancia entre Europa y América, era una cosmovisión de 60 días de barco. Una vez que se desarrolló la tecnología del vapor, la cosmovisión cambió. Y entonces para nuestros abuelos o para nuestros bisabuelos, la distancia que obraba entre Europa y América era de 14 días de barco. América quedaba para los europeos a 14 días de distancia. Y esto configuraba o conformaba otra cosmovisión. En nuestra generación y en la generación de nuestros padres, después de otro invento tecnológico como fue el avión a turborreacción, América queda a una distancia de 14 horas de vuelo. Y da una cosmovisión de esa distancia completamente distinta. Imaginen ustedes cuando los vuelos por afuera de la atmósfera se vuelvan comerciales. En este momento son experimentales, son científicos, pero se van a volver vuelos comerciales. En ese caso, América va a estar a una distancia de 1 hora y media de Europa. Imaginen entonces la cosmovisión de un individuo que dice, me levanto más temprano hoy porque tengo que ir a dar clase a Londres. Y se toma el avión y en 1 hora y media está en Londres y en 2 horas está dando clase en Londres. Esta tecnología modificará ciertamente nuestra cosmovisión en ese sentido de
de la distancia obrante. Así como se modifica, como este ejemplo nos muestra, cómo se modifica una cosmovisión de distancia, cada tecnología, al modificar la forma en que realizamos las actividades cotidianas, modifica también, de alguna manera, la cosmovisión que tenemos del mundo. Otro aspecto importante es que el acortamiento de estos ciclos crean generaciones que conviven. Hasta hace bastante tiempo atrás, digamos, una generación no lograba ver un cambio de tecnología que modificara la cosmovisión. Como mucho, formaba parte de un proceso de revolución. Por ejemplo, en la tecnología de la imprenta o la tecnología del vapor, demoraron décadas en modificar seriamente la cosmovisión del mundo. Sin embargo, en este siglo XX y siglo XXI, el surgimiento de las tecnologías con ciclos tan acortados, ¿sí? Recordemos nosotros que la era de la electricidad podríamos decir que duró 50 años, y la era de la televisión 30, y la era de la informática 20, y en este momento estamos en una era nueva que es la era de la Internet, y la Internet 1.0 duró 10 años, y estamos ahora en la Internet colaborativa, que es otra tecnología que modifica seriamente la forma en que nos comunicamos y la forma en que se produce y se comparte el conocimiento. Hace entonces que convivan generaciones que nacieron en la época de la web 2.0, generaciones que se incorporaron a la Internet 1.0 como inmigrantes digitales, generaciones que no comprenden la Internet porque son previas a la Internet, pero sin embargo se manejan o lograron adaptarse a algunos dispositivos multimediales como los sistemas de videocasetera o de videocinta y a la televisión, y generaciones que son previas a la televisión y que apenas lograron de alguna manera incorporarse, ¿sí?, a cada una de las cosas, y esto nos produce, ¿sí?, una diferencia en cómo cada una de las generaciones tiene una cosmovisión distinta y sin embargo coincidentes en el tiempo. Las tecnologías entonces moldean las generaciones por su contribución al cambio en la cosmovisión. La sociedad evoluciona hacia un nuevo paradigma en el cual lo único constante es el cambio. Las nuevas generaciones hoy son conscientes, y los inmigrantes digitales también, de que no podemos tener la certeza de cómo va a ser el futuro. Lo que sí tenemos es la certeza de que va a ser en muchos aspectos muy distinto a cómo lo vemos hoy en día y a la forma en que realizamos las actividades hoy en día. Por lo tanto, el mecanismo que tenemos de apropiarnos del conocimiento, que es la educación, va a ser influenciado y va a ser moldeado por estas nuevas tecnologías que se van a incorporar al proceso educativo. Ahora bien, la educación es un servicio personal, es un servicio entre personas. Cada uno de nosotros somos quienes somos porque alguien, una persona o un conjunto de personas, se tomaron el trabajo de servirnos personalmente en la formación y en nuestra educación. Esto descarta la visión de que las tecnologías sean capaces de educar. Las tecnologías son vehículo para la información, las tecnologías son herramientas al servicio de la educación. Pero la educación sigue siendo, y nunca debe dejar de serlo, un servicio personal entre personas. El estudiante, por lo tanto, es el destinatario de nuestro servicio, y debemos prepararlo para los desafíos que va a enfrentar en su vida profesional.
Si reflexionamos sobre el sistema educativo, en realidad lo hemos preparado y muy bien sobre los saberes técnicos, ¿sí? Lo cual no es poco. Hemos llegado hasta donde hemos llegado y las universidades han llegado a los niveles de desarrollo de profesionales y de científicos porque han sido capaces de preparar a cada una de las nuevas generaciones, sobre todo en los saberes técnicos. Sin embargo, a este estudiante que tiene una cosmovisión distinta y que utiliza estas tecnologías en su comunicación diaria, merece, necesita, de alguna manera, de la incorporación de estas nuevas tecnologías. ¿Por qué incorporar estas nuevas tecnologías? La primera razón es evidente, son las herramientas cotidianas de comunicación del estudiante. Por lo tanto, al incorporar estas herramientas, lo que nosotros logramos es evitar el choque cultural en la sala de clases y la sensación del estudiante de que la metodología de estudio es del siglo XIX. Siempre se dice que en esta última década estamos conviviendo con sistemas metodológicos del siglo XIX, profesores del siglo XX, para tratar de servir a estudiantes del siglo XXI. Estas tecnologías son las herramientas con las que va a realizar su ejercicio profesional. Todas las profesiones hoy incorporan estas herramientas y, sin embargo, lo que ocurre cuando no incorporamos las tecnologías en la educación es que nuestros estudiantes hacen toda su preparación intelectual para la vida profesional con un conjunto de herramientas que no son luego las que necesitan utilizar en el ejercicio profesional. Y esto hace una especie de divorcio entre los saberes teóricos que se llevan a cabo en la universidad y los saberes prácticos y la aplicación de estos saberes que se realiza en la vida profesional, dando lugar a este muy mal concepto de que el profesional en realidad se hace en la calle y no en la universidad. Flaco favor le hacemos a un profesional si no sale de la universidad formado como para poder trabajar. La otra razón para incorporar las tecnologías a la educación es que permiten mayor contacto con las fuentes alternativas de información y por lo tanto permiten un mayor nivel de actualización de la información. Sin embargo, la incorporación de tecnologías y de escenarios virtuales es solo una parte de la innovación necesaria. En un escenario cambiante debemos incorporar nuevos saberes socialmente significativos que resultarán en nuevas competencias. Nuestro profesional futuro, estudiante hoy, se va a encontrar en un medio ambiente de trabajo en donde necesita competencias adicionales. Y la incorporación de estas tecnologías nos debe permitir hacer la incorporación, o debe estar orientada a la incorporación de nuevas competencias. Hasta hace muy poco, incluso hasta hoy en el presente, por ejemplo, la capacidad de comunicación intercultural viene siendo para un profesional una competencia deseable, aún no una competencia imprescindible. Imaginemos nosotros con el intercambio basado en redes sociales y con la globalización de proyectos como proyectos internacionales, es muy probable que en el término de los próximos 10 años la capacidad de comunicación intercultural se vuelva una competencia específica imprescindible en ciertos trabajos de coordinación de proyectos internacionales. Desde ese mismo punto de vista y siguiendo esa línea de pensamiento, les propongo algunas de las competencias que es muy posible que necesitemos desarrollar hoy o en el futuro inmediato para que nuestros profesionales puedan desarrollarse en su trabajo cotidiano una vez incorporados a la sociedad ya como profesionales. La capacidad de desafío a las ideas preestablecidas, evitando la descalificación de los demás. Incentivar y premiar la innovación, desafiando a los estudiantes a crear nuevos modelos de negocios, de comercialización, de logística, de control de dispositivos. Pensemos, por ejemplo,
en lo que son sistemas de comercialización. Todos nosotros en el paradigma básico, ¿sí?, estas ideas preestablecidas que estábamos hablando, aprendimos de la teoría de comercialización clásica que el precio de un producto debe conformarse entre los costos fijos, los costos variables, el margen de utilidad, para poder llegar al precio de venta. Si el precio de venta fuera inferior a la suma de estos tres componentes, pondríamos en riesgo la sustentabilidad de nuestra empresa para dicho producto o la estaríamos llevando a la quiebra. ¿Qué tal, por ejemplo, la innovación que producen los sistemas de comercialización del estilo de Google, cuyo principal producto en realidad es un buscador que es un producto gratuito? Desde ese punto de vista podríamos decir entonces que siguiendo el paradigma clásico, Google debería ser una empresa que no existiera o que no fuera sustentable, y sin embargo tiene un paradigma de comercialización, el paradigma de comercialización de servicios adicionales a lo gratuito, que rompe con el paradigma tradicional, le diría casi keynesiano, de la forma de calcular el precio de venta de un producto. Desde este punto de vista, entonces, nuestros profesionales han de desarrollar esta capacidad de desafío a las ideas preestablecidas, y nuestro sistema debe incentivar y debe premiar la innovación, desafiando a los estudiantes a crear estos nuevos modelos, ¿sí? La otra competencia es la de ser capaz de llevar a cabo relaciones profesionales colaborativas, la incorporación de gestión de talentos en la gestión de proyectos, gerenciando talentos desde la misma docencia en nuestras universidades. Siempre se dice que en los equipos de trabajo la suma, el total, el todo es mucho más que la suma de las partes, y si hay alguien que merece ser considerado un jefe talentoso es aquel que sabe rodearse de empleados que sean más talentosos que él e incorporar dentro del proyecto gente más talentosa y saber gestionar estos talentos. Otro de las competencias necesarias son el aprender a aprender, aquello que le llaman el long life learning. Esto es la autonomía y la capacidad de aprender a lo largo de la vida en un escenario en donde lo único que tenemos nosotros como certeza es que va a ocurrir un cambio. Finalmente, déjenme invitarles a reflexionar sobre la necesidad de desarrollar actividades formativas orientadas a cultivar los mecanismos de aprendizaje, innovación y gestión que van a ser necesarios a lo largo de la vida para nuestros estudiantes. Ahora bien, ¿cómo entrenar a este estudiante? ¿Cómo servir a los estudiantes que en el mediano plazo van a conformar la masa completa estudiantil y que son los que en este momento son ingresantes? Para esto detengámonos un poco en las características, porque no todas las características de los estudiantes de nueva generación, que son los que tenemos que servir, son características positivas. En principio, digamos que una de las ventajas que tiene es la capacidad de atención a distintas tareas en el mismo momento, esto que le llaman ser multitarea. Sin embargo, la desventaja que acompaña a esta capacidad multitarea es que el umbral motivacional necesario para despertar la motivación de nuestro estudiante es altísimo. Prácticamente el bombardeo que tienen en cada una de las tareas de estímulo hace que el umbral necesario para producir la motivación sea naturalmente mucho más alto. Ellos tienen una alta capacidad de integración de fragmentos. Le decimos integración fragmentaria a la capacidad de incorporar distintos fragmentos de datos y conformar una información compleja a través de la integración de estos fragmentos. Ellos ven en una página web, por ejemplo, muchas más cosas y muchas más relaciones de las que normalmente vemos los integrantes digitales. Sin embargo, como
dificultad, presentan una dificultad o una imposibilidad de abstracción enorme, de abstraer en modelos. Y bien sabemos que quien no puede abstraer en modelos jamás puede acceder al cálculo de elementos finitos, a lo que viene siendo toda la parte de la física y de la mecánica cuántica, y mucho menos a las técnicas de la ingeniería. Tienen un excelente manejo de instrumentos tecnológicos y esto es una ventaja, y sin embargo tiene una dificultad enorme para hacer pausas de reflexión. Tiene una capacidad alta de decodificación multimedial y sin embargo tienen una dificultad muy grande para la lectura comprensiva profunda. Y todos sabemos que Kant no se puede leer de manera multimedial. Es por ello que nuestro sistema educativo, para incorporar las tecnologías, este cambio tecnológico va a influir sobre los paradigmas de la educación con la que vamos a servir a nuestros nuevos estudiantes. Para ello nos vamos a apoyar en Ramón Ferreiro. Ustedes deben conocerlo, muchísimos de ustedes, es uno de los líderes de la Nova Southeastern University, y uno de los autores que mejor ha teorizado sobre este cambio de paradigma. Dentro del cambio de paradigma nos dice que debemos pasar del aprendizaje lineal a los nuevos ambientes de aprendizaje, de una enseñanza memorística a la construcción social del conocimiento, del aprendizaje competitivo al aprendizaje cooperativo, de la enseñanza individualista a la interdependencia social, del maestro como transmisor al maestro como mediador, del aprendizaje escolar al aprendizaje para toda la vida, del aprendizaje por obligación al placer por aprender, del aprendizaje centrado en el maestro y o contenido al aprendizaje cuyo centro es el desarrollo personal y profesional del alumno. El camino que hemos comenzado a andar busca disminuir entonces el choque cultural del aula de clases por la incorporación de estas herramientas tecnológicas. El objetivo ha sido evitar la visión del aula del siglo XIX e incorporar las herramientas cotidianas del estudiante. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hemos incorporado la Internet y hemos incorporado las aulas virtuales. En general, cuando uno revisa el uso de las aulas virtuales, el grueso, diríamos, más allá del 90% del uso de aulas virtuales son centro de carga y descarga de materiales, entrega de trabajos en línea, integración de información en múltiples fuentes digitales, integración de comunicaciones asíncronas de coordinación y también la integración de feedback a las tareas, ¿sí? Todas estas herramientas son en realidad herramientas modernas, pero no implican una modificación sustancial de la didáctica. De hecho, no han evitado la convicción por parte del estudiante de que el sistema educativo, por un lado, enseña cosas obsoletas, por el otro, propone métodos fijos para la resolución de problemas variables. Por el otro, obliga a memorizar datos que son cambiantes y procedimientos que de seguro variarán en el corto plazo. Y finalmente, de que implementa procesos fijos y sobreestructurados cuando existen múltiples alternativas nuevas cada día. Oblinger y Oblinger hicieron una obra, ¿sí?, que creo debe ser una de las que mejor nos muestran lo que es el estudiante de nueva generación. Y de ellos quiero robarles unos párrafos que hemos traducido al castellano. El original está en inglés, ¿sí?, que es donde definen el estudiante intencional, el estudiante del futuro, ¿sí? Y ellos nos dicen: estudiantes intencionales son los que han desarrollado conciencia de la razón por la que estudian.
el proceso de aprendizaje y en qué le es útil la educación. Esto es la metacognición. Tienen la capacidad de pensar de manera integral, viendo conexiones entre información aparentemente inconexa y analizar desde muchos puntos de vista la toma de decisiones. Como resultado, los estudiantes intencionales logran éxito aún en escenarios en los que la inestabilidad es la única constante. Adaptan las habilidades aprendidas en una situación a los nuevos problemas encontrados en otras, sea en el aula, el trabajo, la comunidad o en la vida cotidiana. En síntesis, la humanidad en su búsqueda de conocer ha recorrido un largo camino, desde la mitología y la magia hasta la sinergia de ciencia y tecnología. Los cambios tecnológicos modifican la cosmovisión de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tienen fortalezas y debilidades en su nueva forma de aprender. Nosotros hemos comenzado a incorporar las tecnologías a nuestras viejas prácticas. Esta incorporación no ha llegado a cambiar la visión de rigidez y obsolescencia que el nuevo estudiante tiene sobre el sistema educativo y por lo tanto hacen falta cambios en el paradigma de la metodología. Debemos incorporar entonces tempranamente en nuestras prácticas áulicas, presenciales, semipresenciales o virtuales, las herramientas y los paradigmas de innovación que necesitarán nuestros estudiantes para su desempeño profesional. Esto es todo. Muchas gracias. Adelante, moderador.